Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alba y hoy les traigo una receta súper útil que sé que les va a encantar. Haremos azúcar glass, también conocida como azúcar impalpable o azúcar en polvo, ideal para tus preparaciones. Y antes de irnos con los ingredientes, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Y para realizar nuestra azúcar glass solo vamos a necesitar dos ingredientes: una taza de azúcar y una cucharada de maicena, o también conocido como almidón de maíz. Les recuerdo que los ingredientes en gramos se los voy a estar dejando en la cajita de descripciones. Y para comenzar vamos a utilizar una licuadora común y vamos a juntar nuestros dos ingredientes, el azúcar blanco granulado y nuestra maicena. La maicena se la agregamos para evitar la humedad del azúcar. En alguno de mis videos anteriores yo he utilizado azúcar glass o azúcar impalpable. Bueno, les cuento que esta es el azúcar que yo utilizo, la preparo yo misma y queda perfecta, queda finita y la puedes utilizar para lo que tú quieras en casa. Lo único que tenemos que hacer es triturar nuestro azúcar hasta que sientas que ya está totalmente polvo. No sé si te das cuenta, pero allí en la licuadora está saliendo el polvo, se está levantando el polvo del azúcar, ya está casi lista. Esta azúcar la puedes utilizar para decorar, la puedes utilizar para glacé. Ella queda muy finita y lo mejor de todo es que es súper económica. Como ven, esta receta es muy fácil de hacer y no lleva más de 5 minutos. Fíjense cómo quedó nuestra azúcar, está totalmente hecha polvo. El siguiente paso es pasarla por un colador, asegúrense que sea el más finito posible para así evitar cualquier tipo de brosita que pueda tener nuestra azúcar. Fíjense cómo queda el azúcar glass hecha en casa, queda perfecta, queda súper fina. Aquí quiero comparar los dos tipos de azúcar para que vean la diferencia. No sé si pueden observarlo bien. Tengo aquí a un lado el azúcar granulado y en el otro el azúcar en polvo. Miren la diferencia de las dos. Yo la voy a guardar en este frasco para conservarla mucho mejor y así tenerla lista para mis futuras preparaciones. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!